Hola, querida Odo Comunidad y a todas las personas que nos están viendo y que les dio curiosidad este segmento de preguntas y respuestas con Rafael Tiburcio García, que es ahora mismo un autor de Odo Ediciones. Estamos terminando su temporada. Y para terminar, él se ofreció a grabar un cuento del libro que saldrá con Odo Ediciones, Entre Grietas, es todavía su título de trabajo, y este cuento se llama Sábado por la mañana. Si ustedes son parte de la Odo comunidad, ya pueden escucharlo, tienen sus links en el correo y si no, escríbanme. Pero si ustedes no son parte de la comunidad, todavía están a tiempo. Si la siguiente conversación les llama mucho la atención y quieren escuchar el cuento, nada más tienen que suscribirse y obtendrán la entrada a todos los materiales que ha hecho Rafa a lo largo de esta temporada. Pero bueno, déjame primero saludar a nuestro autor. Rafael, ¿cómo estás? Bien, bien, André, muchas gracias. Ya con un poco más liberado ya después de las actividades, que fueron pues bastantes, pero también bastante agradable de hacer todo. Entonces, pues ya listo para lo que sigue. Y ha sido muy intenso, ¿verdad? Y bueno, pero esta es nuestra última cosa antes de despedirnos y nada, me emociona mucho que sea esta conversación acerca de tu escritura y entre nosotros dos. Entonces, bueno, tú sábado por la mañana dices al principio en la introducción del cuento que cuando lo lees, que es un cuento que escribiste durante la pandemia. Entonces, pues me encantaría saber cómo fue para ti escribir durante la pandemia, o sea, qué cambió durante la pandemia, cómo fue para ti y a lo mejor qué ha cambiado desde entonces. Sí, bueno, creo que en la pandemia muchas de las personas que nos dedicamos a la escritura, pues aprovechamos como que la coyuntura, en particular creo que las personas que hacemos ciencia ficción, eh, digamos que estábamos, bueno, sí, ¿no? Por un lado, ante un evento histórico, pero también histórico en los términos en los que solemos tratar lo histórico en la ciencia ficción. Entonces, eh, pues bueno, en su momento, por ejemplo, desde que sale, me parece que un ensayo de Slavoj Zizek, que empieza a hablar ya de la pandemia como a los 2 meses. Y a partir de eso, pues muchas personas empiezan a crear como que obras igual relacionadas con la pandemia. Hubo como que esta inquietud de que era como una especie de tema que teníamos que tratar todas las personas que estábamos escribiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues no fue así. Con la pandemia, pues yo me dedico como de lleno, me vuelco de lleno a lo que es la edición de espejo humeante y me dedico más que nada pues a eso, ¿no? Como a tiempo casi completo, digamos que un 80%, ay, un gatito, un 80% de mi tiempo a la revista y a, pues sí, ¿no? Así como a la edición y a todo lo que representaba la revista en ese momento. Y realmente tuve poco tiempo para escribir. Entonces, cuando digamos que ya me dedico a tomar algunos cursos como para profesionalizarme, cursos en línea y demás, tomé algunos cursos con, no sé, con el Macorrea, un diplomado en línea de acá de la Secretaría de acá de Hidalgo de Cultura, y un taller en particular que se llamaba Tejiendo Historias, que tenía una orientación feminista. Y me interesó mucho, pues obviamente por todas las talleristas que iban a estar, pues iba a estar Lola Ancira, Ileana Vargas, Dalia de la Cerda, Ana García Bergua, había sesiones con María Fernanda Ampuero, hubo una con Agustina Bastérrica, o sea, era así como un taller como muy, muy padre, muy nutrido en ese momento, y me interesó mucho como el tema. Entro, y pues bueno, me fui como empapando un poco de las narrativas, tanto de lo que narraban pues estas autoras, por ejemplo, de lo que iban recomendando, pero también pues había algunos ejercicios que dejaban algunas de ellas. Entonces, pues a partir de ahí como que surgen algunos ejercicios que junto con otra idea que yo ya tenía, pues bueno, dan como el, como el pie a que surja este cuento. A mí lo que me interesa en un primer momento fue esta idea de los contracánones, ¿no? Que una de las cuestiones que me llamó mucho la atención en ese momento era que la idea del canon, pues tradicionalmente es, pues ya sabemos, ¿no? Una idea como masculina en este caso, y que la idea de los contracánones precisamente pone como el cuestionamiento en eso, ¿no? Que, ok, sí, hay una literatura que es a lo mejor muy buena y es universal y bla, 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 pero que estos temas tradicionalmente llamados universales, estaban como que dejando de lado otro tipo de narrativas. Entonces,
pues como mi interés en estos talleres fue como ver ese tipo de narrativas, digo, la mayoría surgidas quizá como del feminismo, y ver hacia dónde apuntaban, hacia dónde llevaban. Entonces, esto es como digamos que pues sí, ¿no? Como el punto más importante de lo que me surge en la escritura de la pandemia, ¿no? Este concepto de contracánones, que bueno, empieza obviamente con las escrituras a partir del feminismo, y que después ya fui como ampliando hacia otros temas que también lo retoman, ¿no? Como las escrituras étnicas, africanas, etcétera, ¿no? Entonces se me hace como, bueno, lo LGBT también, entonces se me hace como bien interesante también porque yo estaba en ese momento como en una especie de crisis de que lo que yo estaba escribiendo estaba como muy orientado hacia el canon, muy orientado hacia estas narrativas y temas masculinos, y a partir de ahí, pues como que pude ver un panorama más amplio. ¿Y en qué momento de todo eso llega sábado por la mañana? Ya tenía, normalmente para hacer los cuentos, normalmente tengo en el teléfono una aplicación de notas, y cuando tengo alguna idea rara o cuando de repente me despierto después de soñar alguna tontería, eh, si la recuerdo, la anoto y después veo cómo surge. El sábado pasado estuve, no, pues precisamente, ¿no? Con Iliana Vargas, estuvimos en un evento, y me llamaba mucho la atención que tenemos como un proceso de escritura parecido. Más que pensar a lo mejor una premisa, tenemos como este chispazo, esta imagen, y a partir de ahí avanzamos. Sábado por la mañana surge primero, así, antes que nada, de la idea de trabajar algo sobre realidad aumentada. Esa era como la premisa base, ¿no? Decir, pues quiero hacer algo sobre realidad aumentada, pero quiero que sea algo como con estas características, ¿no? Que sea un tipo de realidad aumentada que como que afecte la psique de la persona que está como experimentando esta realidad aumentada. Y a partir de ahí, pues empecé como a pensar una ambientación y demás. Sin embargo, la idea ya de escribir este cuento ya como sábado por la mañana viene precisamente de dos ejercicios que dan tanto Iliana Vargas como Dalia de la Cerda. Por un lado, Iliana Vargas nos presenta una situación de plantear, digamos que una persona que se despierta en algún momento y está como en una mesa de operaciones, ¿no? Y ese sería como que una. Y el otro fue un ejercicio sobre ambientaciones diferentes, que era como repetir el mismo ejercicio 3 veces, pero cambiando la ambientación que propone Dalia de la Cerda. Entonces, a partir de eso surgen lo que serían los 3 primeros capítulos de Sábado por la Mañana, o los 3 primeros fragmentos, que después, bueno, ya reacomodé algunos, pero bueno, los 3 eran el de Celeste y Amarillo, el de naranja, gris y verde. Fueron como las 3 semillas. Y ya a partir de eso, pues ya vino lo demás. Bueno, te adelantaste a una de las preguntas que tenía, que era, claro, el cuento está dedicado a Ileana y a Dalia, y ahora ya vemos por qué, y me alegra mucho. Y bueno, entonces ya pasando de eso, de esa dedicatoria, luego también, a mí sí me interesa ir del título para adelante, ¿no? Entonces, las dedicatorias, los epígrafes, todo me parece súper interesante para poder entender, no sé si el cuento por entero, pero sí al autor cuando está escribiendo el cuento, ¿no? Son decisiones que vamos tomando. Tenía un profesor que decía, ¿no? Es que el cuento, él decía, el poemario comienza con el título y luego las dedicatorias, todo está, ¿no? Entonces, en ese sentido, los epígrafes, pues son de Amela Eltit y de Carla Fessler, y me encantaría saber cuál es su significado para ti, por qué los pones, dónde los encuentras, por qué te interesaban estos epígrafes como parte de, el entendimiento del cuento. Ok. Bien, empecemos con el más sencillo, que sería el de Carla Fessler. Bueno, Carla Fessler, como sabemos, es una escritora que es como multidisciplinaria, ¿no? Y tiene como, bueno, tiende como a hacer muchas actividades en lo que sería la transmedia, ¿no? Por ejemplo, ella tiene algunos poemas que son, bueno, no sé, no de los que he visto, algunos son, por ejemplo, videopoemas, ¿no? Que son como poemas leídos en YouTube, pero que
a lo mejor tiene como recortes, ¿no? De fotos de ella y entonces está como jugando con estos recortes mientras hace la lectura. O tiene otros donde pega algunas imágenes en su pantalla, toma una fotografía y el poema está en la pantalla, en la parte de atrás, y obviamente las imágenes como que tapan parte del discurso, pero dan como otra significación. Entonces, ella en particular tiene un libro que se llama Texto, y surge como de todas estas ideas, ¿no? De mezclar narrativa, versos, poesía y ¿cómo se llama? Y tweets. Entonces uno de sus tweets decía eso, ¿no? Ella como que hace una parodia de que en algún momento Chumel Torres tuitea buenas noches, mañana será el mismo día, y entonces precisamente, ¿no? En medio de la pandemia, ella como que cita este tweet y pues obviamente lo vuelve a presentar, pero pues digo, el contexto como pues cambia, ¿no? El quien dice algo como que cambia el contexto en que se dice, ¿no? Y lo que hubiera sido a lo mejor el mismo día o la misma frase, ¿no? Dicha por alguien como Chumel Torres, pues toma otra significación, sobre todo si no tienes el contexto anterior también, ¿no? De que lo está diciendo otra persona y de que está haciendo la cita a ella. Entonces, por un lado, pues esta idea de repetir el mismo día que está en el cuento, que no es repetir el mismo día, pero sí la misma sensación, pues queda presente. Y me voy a parar tantito porque empezó a llover. Permíteme. Entonces, Rafa, me estabas contando que del primer epígrafe, bueno, uno de los dos epígrafes, el otro, el de Diamela del Cid, ¿cuál es su importancia? Bien, Pamela Eltit es una de las escritoras chilenas como pues de mayor renombre en la actualidad, pero bueno, tiene ya pues una trayectoria como larga, ¿no? Ella empieza a escribir yo creo que desde la década de los 60, 70, y obviamente le toca lo que es la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces, los primeros libros que ella publica, que están por ahí cercanos al 78, 79, 80, ella, por ejemplo, mencionaba que había como muchas situaciones en torno a la censura. De hecho, Lumpercalia, por ejemplo, que me parece que es su primera novela, está escrita como en este contexto, ¿no? En el que habla tanto como de la censura que recibe por parte del Estado, pero también de la autocensura que como que en la que tiendemos a caer muchas veces los autores cuando tenemos como esta limitación, ¿no? De tratar ciertos temas por situaciones que pueden ser políticas o sociales. En el caso de ella, pues totalmente políticas. Cuando llega entonces a su segundo libro, tercero, que es Por la Patria, en Por la Patria, pues ella pues ya tiene la beca Guggenheim de Nueva York, me parece que ya había terminado en ese momento la dictadura de Pinochet, o no sé si, bueno, si a lo mejor no había terminado, pero ella ya estaba como fuera, ¿no? De Chile en ese momento. Y entonces, a partir de esto, pues cuando ella está viviendo en Nueva York, empieza a escribir una novela de corte experimental en cuestión del lenguaje. Eh, Empieza como a combinar versos con sílabas, ¿no? En la novela, y empieza como a tratar varios temas en las que están como diversas deliberaciones, testimonios, ¿no? Es como una novela así donde se mezclan las voces y donde critica obviamente todas estas situaciones que hay como de violencia a partir de esa propuesta formal, ¿no? Que tiene que ver en torno al lenguaje, pero el lenguaje también lo utiliza ella como de una manera no nada más como de crítica o estética, sino también para expresar como ciertos sentidos o para reforzar parte de su discurso. Entonces, en Por la Patria, Diamela Eltit empieza a cambiar la configuración de las sílabas de varias palabras, lo suficiente para que suenen raro, pero para que se siga entendiendo que son esas palabras, y lo hace como para hablar un poco de cómo la tortura, la violencia, la desaparición afecta, ¿no? Esta cuestión del discurso. El lenguaje fracturado habla un poco de esto, ¿no? De la tortura. Entonces, por ejemplo, lo que dice ella es esto, ¿no? O sea, toma estas frases literalmente: me ven, me toman, me temen, me cercan, me pescan, me cuelgan, y distorsionando las palabras, enfatiza el hecho de que la tortura fragmenta el proceso mismo de articulación, del habla, de pensamiento y de muchas cosas, de modo que lo que debiera comunicarse se vuelve de manera como pública y en un libro, se vuelve al mismo tiempo como un lenguaje privado.
Y entonces esta idea se vuelve como fundamental para expresar quizá de la misma manera el dolor en Sábado por la Mañana, que finalmente es también una historia, un cuento que habla de eso, ¿no? Habla de ese dolor físico, del dolor de la separación. Entonces, me parecía que eran como muy relevantes estas propuestas, tanto en lo estético como en lo que expresaban. La repetición del día, y en este caso, lo que hace Diamela Eltit con el lenguaje, para presentarlo obviamente como la propuesta, pues sí, ¿no? La parte quizá estética de lo que sería el cuento de Sábado por la Mañana, para que pues lo demás, lo que era ya, pues ya sabes, ¿no? La trama y todo eso, pues ya como que discurriera, no aparte, pero sí como en un sentido que ya era reforzado por la forma, algo así. Me parece súper interesante todo lo que cuentas de tu relación con estas autoras y con sus textos. Muchas gracias, Rafael. Y además creo que tanto la dedicatoria como los epígrafes, pues, subrayan de alguna manera esto que nos contabas al principio, ¿no? De tu encuentro con este contracanon, esta idea de que tiene que haber otras fuentes, otras maneras de romper, pues, los discursos más hegemónicos, ¿no? Y ya comenzando a entrar al cuento, aunque no del todo, me interesa mucho pues la forma en la que la Odo-comunidad encontró este cuento, que es no en un libro, no por escrito, sin como estará en el futuro, aunque también probablemente haya edición y cosas, entonces ni siquiera sabemos si será exactamente esta versión, pero esta versión que ellos vieron o escucharon, dependiendo, pues es toda una experiencia en sí mismo, ¿no? Es como tomaste una propuesta y del cuento pasado que hiciste a este, siento que empujaste tus habilidades de edición y de efectos y todo, ¿no? Pues usas música, usas efectos, usas animaciones. ¿Cómo fue este reto? ¿Por qué se te ocurrió hacerlo así? ¿Qué sentiste? ¿Por qué decidiste que ibas a poner tanta producción en esta grabación? Sentía que se prestaba para eso, ¿no? El relato anterior, en cierta manera, los retos de producción estaban en los diálogos, había diálogos. Entonces eso daba como que la propia variedad, ¿no? El grabar los diálogos aparte y el jugar con las luces, pues era como suficiente para expresar todos estos cambios que se daban en el cuento de los gansos. Pero en este caso, pues estamos ante un monólogo, ¿no? Un monólogo que pues es de un mismo personaje, no hay diálogos como tal. Y entonces la idea fue como ir variando ese estímulo y como que completarlo a partir de algunos de los propios elementos que están ahí. El cuento, digo, tiene esta situación que la forma en cómo se presenta habla de la cotidianidad, habla del tedio y entonces puede llegar a reforzarse eso a partir de diálogos que podrían parecer como repetitivos, ¿no? O de reflexiones que, bueno, no es que lo sean, pero pues dan obviamente un tono y todo eso pues se tiene que transmitir de alguna forma como jugando con otras, ¿no? En el texto pues como que queda más claro, pero en el video no. Entonces pues la idea era como llevar un poco de estas imágenes que tenía como que en mente y aterrizarlas a lo que era la narración. En particular, yo creo que lo que más, a lo que más detalle le puse al principio fue a los papeles tapices, ¿no? Estos papeles tapices que aparecen, pues obviamente en el video, eh, eran como la idea primordial que ayudaba como a entender cómo cambiaba, ¿no? El ambiente de la habitación en la que está el personaje, la personaje más bien, y era como lo que quería como extender. Y a partir de ahí, pues vinieron algunas variaciones más, ¿no? Por ejemplo, las variaciones de las luces, las variaciones, de la, pues bueno, para enfatizar que estamos hablando de colores y que esos colores dan como una gradación, pues también en la ropa, cambiar como la playera para como para cada fragmento o cada capítulo. Y pues el reto, no a lo mejor no mayor, pero sí como más complejo, que pues era la grabación de la nana. La nana pues ya la había trabajado obviamente de manera eh, métrica, entonces pues ya tenía como que cuidado dónde caían las sílabas, qué palabras cambiaba, qué palabras no, pero obviamente si iba a estar hablando y pues aparte se iba a presentar la nana, como que en mi voz pues no iba a quedar como lo más adecuado, ¿no? Entonces fueron como estos retos. Al final de cuentas, pues fui haciendo los títulos,
los tapices, y pues estuve como jugando mucho con eso para que saliera de esa manera, con esas variaciones. Entonces yo espero que las personas que lo vean pues les guste mucho. Pues sí, sí, es toda una experiencia y sí me fui fijando en el asunto de que te cambias de playera, cambian los cortes, ¿no? A veces no sabe uno qué significa, pero sí, sí se nota. Y hablando de, pues, de esto, estas decisiones, y espero que me perdones súper detrás de cámaras, pero creo que hay algo muy bonito que es que, bueno, tu esposa, Alejandra Pardo, colaboró contigo en esta grabación, ¿no? Y me encantaría que nos contaras un poco sobre eso. Sí, pues ella siempre me ha dicho que no tiene como la voz para radio, me decía. Casi nunca quiere grabar. De hecho, bueno, mi hermana de hecho es cantante. Me dijo, ay, pues mejor dile a tu hermana, ¿por qué yo? Pero le dije, no, 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 está bien, o sea, pues da el efecto que queremos, ya le fui más o menos diciendo, le puse como en contexto de de en qué circunstancias se daba el cuento, en qué circunstancias se daba la nana, y pues ya me ayudó. De hecho, la nana se graba pues completa, ¿no? Como aparece en el propio cuento ya escrito, pero como decisión pues tanto de ritmo como de extensión, creo que la manera en que queda en el texto, pues se presta, ¿no? Para que quede así nada más, ¿no? Solamente como una parte, nada más en una parte, y quizá no extenderla en otras partes, pues como para no romper ese ritmo que se llevaba. Entonces, pues eso fue con ella, pues bueno, he trabajado ya en otras ocasiones, de repente me graba, por ejemplo, alguna vez hice un audiocuento también para para Ayetsus Balcázar, grabamos un texto igual que fue para Espejumeante, cuando todavía teníamos el podcast en pandemia, y ella me ayudó, a grabar, por ejemplo, voces para ese cuento. eh, Igual, hay una plataforma que es Freesound, que es de donde bajamos los efectos sonoros. Entonces, una forma de pagar, digamos que lo que uno descarga de Freesound es como subiendo también audios. Entonces, me ayuda a grabar varios audios y también los terminamos subiendo. Entonces, pues siempre ha sido como ese apoyo que tengo de ella para hacer muchos de estos proyectos muy locos, pues siempre está ahí, ¿no? Entonces, pues eso también es como padre, porque este sería además, bueno, ya teníamos como este antecedente de haber trabajado en ese otro audiocuento, pero pues esta es como la primera vez que exclusivamente los dos nos dedicamos a un solo proyecto y pues es bien padre, ¿no? Pues sí, es muy bonito y el resultado está muy chido. Y pues este cuento, como ya decía al principio, sí pertenece al libro Entre las Grietas, que se va a publicar en Odo Ediciones. Y bueno, a veces es raro sacar un cuento de un libro, porque el cuento pues también de alguna manera refleja el contexto de ese libro, ¿no? Y me gustaría saber, dado que este es como el primer preview, así como una pequeña soslayo a lo que será el libro, ¿cómo crees que representa el conjunto? ¿Mucho, poco? ¿Te parece representativo? ¿Menos, más? No lo sé. No lo sé exactamente. El cuento sí tiene un tono un poco distinto a lo que sería la mayoría de los cuentos del libro, ¿no? En el libro me parece que hay únicamente tres cuentos, quizá cuatro, que tienen como este talante melancólico. Y bueno, obviamente este es el más melancólico de todos, ¿no? Pero porque el resto, pues bueno, tienden como más al humor, a ser más juguetones o más sarcásticos, ¿no? Pero en este caso, creo que la representación de este cuento como parte del libro viene un poco dado precisamente, ¿no? Por lo que es la parte de experimentación, aunque en este caso la experimentación no viene tanto del formato o de los temas o la forma en cómo se presentan, porque pues finalmente es un relato en primera persona, ¿no? No tiene como mucha sorpresa ahí, pero sí representa, por ejemplo, este trabajo con el lenguaje que viene precisamente, ¿no? Por inspiración tanto de lo que hace Carla Fessler como Diamela Eltit, que son como estos núcleos, y bueno, de hecho también volviendo un poco a eso, también por eso como que adapto para trabajarlo acá. Eh, Va un poco como en esa misma línea con los demás cuentos, ¿no? O sea, sí me permite uno que otro lirismo en algunos de los textos.
algún trabajo con el lenguaje que como que fortalezca lo especulativo, y pues todo eso pues, es lo que obviamente hace el nexo. El otro nexo sería que, bueno, el libro de Entre las grietas se divide, pues, de momento, en 3 secciones, y obviamente este cuento sería, digamos que pues es que no sé, técnicamente es el segundo, pero según yo es el primero, ¿no? Porque el primero, el que sería el generador o el exordio, en realidad pues son como una serie de microficciones que presentan el libro de alguna manera. Entonces, pues al ser el segundo texto, pues representa, digamos que a todas los cuentos, relatos y ficciones, incluso metaficciones, pero que tienden a ser como más convencionales en el libro, antes de dar paso, obviamente, a la parte experimental de los simulacros. ¿Y consideras que este es un cuento de terror? Ah, pues no, bueno, no sé, es algo de lo que creo que ya te había comentado la vez pasada. A mí tengo problemas con el terror, no me sale. Pero, pero una cosa que creo que sí me sale es el horror corporal. Y este sí me parece que sí es un texto de horror corporal, ¿no? Eso sí creo que sí lo es. Y ahí es donde está, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hay un agradecimiento entre del taller también Tejiendo Historias. Por ejemplo, hubo una sesión que tuvimos con Ana García Bergua, que, en la que nos pusimos a hablar más que de literatura. Terminamos hablando yo creo que 1 hora o un poco más de cómo se sentía las diferentes texturas de diferentes telas en las manos. Y a partir de esa plática surgieron como un montón de inquietudes en torno al sentido del tacto en la literatura. Entonces, todo eso está como igual muy, muy de la mano, porque obviamente tomo esta misma sesión al mismo tiempo que estoy escribiendo el resto del cuento, y tiene como mucho que ver con eso también, ¿no? Con el sentido del tacto y con eso. Entonces, esto lleva al cuento, obviamente, a estas sensaciones que pues se dan desde el horror corporal. Entonces, yo no sé si como tal se puede leer como un cuento de terror. Creo que no lo es porque no tiene como este tipo de anticipaciones, salvo en el penúltimo fragmento o en el penúltimo capítulo. Pero pues no manejo el terror como al uso, ¿no? Es más bien como el horror corporal lo que está más presente. Ya, a ver, yo creo, sí, hay algo, no sé si es verdad, no sé si terrorífico, pero sí inquietante, ¿no? En lo que nos estás contando. Y esa línea, pues sí, o sea, la caminas bastante bien para mí. Y cuéntame, ya nos has contado algunas de las cosas de este cuento. Suponemos que la gente que está viendo este Q&A lo leyó. Entonces, para ti, ¿cuáles fueron los grandes retos cuando comenzaste? ¿Ya tenías esos 3 disparadores que habían salido de los talleres? ¿Y entonces qué pasó? Había que como encontrar el hilo conductor. O sea, más allá de la parte en la que ya se tenían como las ideas sueltas, ¿no? Los 3 ambientes, la, la escena, ¿no? Que comentaba precisamente con Iliana Vargas, ¿no? Del cuerpo en una mesa de operaciones. Pero había que llevar como más allá el texto hacia algún, pues sí, ¿no? Hacia alguna anécdota, ¿no? O sea, vamos, que hubiera precisamente un conflicto que además permitiera que el personaje a través de estos monólogos, además atravesara un arco. Ajá, que no fuera nada más como estos lamentos de estoy encerrada, estoy mal. O sea, digo, son necesarios porque obviamente estamos hablando de una situación que muchas personas que estuvimos en pandemia también atravesamos, ¿no? Como esta melancolía a partir del tedio, como esta sensación, ¿no? De estar atrapado todo el tiempo haciendo lo mismo, pero pues había que llevarlo también a un terreno narrativo, de alguna manera. Y fue cuando surgen precisamente esta idea, ¿no? Pues sí, ¿no? De dar como el arco propiamente de la historia. No, a lo mejor no menciono más, quizá para no hacer demasiado spoiler, pero pues es cuando sale la situación pues, del brazo que pierde y del intercambio que le proponen para que ella acepte como que estar ahí, ¿no? Guardada, pues a cambio de recibir algo más a cambio al final. Y al final, pues se supone que se lo dan, pero se los dan como en estos malos términos que pues hacen
que quede como abierto también, aunque también es como, pues sí, no, bueno, según yo no es un cuento que tenga un final abierto, es más como un final cerrado, al menos en cuanto a este conflicto principal, pero pues bueno, que se presente de esa manera. Y No sé si esto lo responde. dices desde, porque sí, no queremos hacer spoilers, al menos no demasiados, pero bueno, en teoría la gente ya leyó el cuento, oyó el Ojalá. cuento, Sí. ojalá. Pero desde el principio dices, ¿no? Que este cuento habla un poco sobre las redes sociales. Entonces, Ujú. antes de que nos digas, bueno, o contesta las dos, primero me encantaría saber cuál es tu relación con las redes sociales. Mi relación con las redes sociales es nefasta, en el sentido de que las odio, pero me siento encadenada a ellas y a estar al pendiente, pero a veces siento que si no fuera escritora, si fuera cualquier otra cosa, no tendría redes sociales. Em, y creo que el único momento fue un momento muy pequeño, cuando desde el final de Twitter, en el que disfruté la idea de las redes sociales antes de que viniera la debacle. Ajá. Pero bueno, eso yo tengo una relación nefasta. Y bueno, y tu cuento algo atisba de cierta complicada relación que tenemos con ellas, ¿no? ¿Cuál es tu relación con ellas y cómo aparecen en el cuento? La relación que se retrata en redes sociales obedece como a dos momentos diferentes, ¿no? Por un lado, las partes como positivas tienen que ver, pues sí, con lo que fue las interacciones en pandemia, exactamente, ¿no? Que muchas personas encerradas en sus casas, eh, lo único que podíamos hacer era como estar al pendiente, ¿no? Del chisme de las demás personas y como motivarnos entre nosotras, ¿no? Para decir, ay, pues esto así, esto así, y estar como al pendiente. Entonces, como las partes positivas en torno a las redes, pues van por ahí. Mis relaciones con las redes, creo que hasta cierto, no sé, hasta el año antepasado o quizá un poco antes, siempre las consideré como positivas, ¿no? En el sentido de que, pues me permitían como estar en contacto con gente a la que no suelo ver. En cierta manera, también las redes han servido para conectar, ¿no? Con personas, por ejemplo, pues en torno a la revista Espejo Humeante también he podido como conectar con muchas personas y las redes sociales a veces son como el único medio de contacto que hay. Pero quizá en los últimos 2 años me ha empezado a pasar un poco lo que a ti, ¿no? Como que ya no las disfruto tanto, ya tienden como a aburrirme, hay como demasiada publicidad y en otra parte, en los aspectos negativos de las redes, que también se retratan en Sábado por la Mañana, está un poco esta idea de los créditos sociales, ¿no? Entonces, esta es una situación que no queda como del todo clara en el cuento, pues o sea, prefiero dejarla como oscurecida, en el sentido de que las interacciones de las propias usuarias que están como cautivas y juzgándose entre sí todo el tiempo, eh, tiene que ver con ese trabajo, ¿no? De la validación social o de los créditos sociales, en el sentido de que uno está como viendo como que siempre la parte positiva de ciertas interacciones, pero que en cierto momento, cuando llega a ver, pues no sé, ¿no? Una funa, un peligro, una cuestión así, pues pasamos como a jugar como que bajo otras reglas, ¿no? De una manera tramposa a veces. Y entonces eso, pues también en cierta manera lo dejé como que un poco abierto, ¿no? O sea, por ejemplo, no doy una explicación como muy clara de uno, de qué están haciendo, de por qué lo están haciendo, de qué es lo que se obtiene con eso, porque me parece que funciona un poco parecido a cómo funcionan en nuestra interacción con los algoritmos, ¿no? No sé, YouTube, Facebook, de repente cambian su algoritmo, cambian como que las reglas del juego y uno no va descubriendo eso de inmediato, ¿no? Sino que está como que todo el tiempo tratando de complacerlo, pues para mantenerse como vigente en eso. Y pues creo que eso también es como la otra parte, ¿no? Es la parte como más de crítica como social o corporativa más bien en ese aspecto que está en el cuento. Pero obviamente queda abierto porque pues es también como que parte de, ¿no? O sea, el hecho de que el cuento sea como ambiguo y abierto en esas descripciones, creo que también es parte de que funcione de esa manera. Sí, totalmente. Y bueno, con esta cosa de los créditos, pues obviamente recuerda un poco a ese episodio de Black Mirror, ¿no? Mm. En el que también hay créditos sociales, pero de alguna manera
Eso, pero combinado con estas fábricas de contenido chinas, ¿no? Donde tienen a la gente encerrada, ¿no? Una habitación detrás de otra, gente blogueando, haciendo cosas, ¿no? A Ajá, mí esas son las sensaciones en las que para mí se movía el cuento. sí, sí, sí. Eh, Ah, sí es cierto, ¿no? El cuento el de la canción. Sí, sí, ya sé cuál, sí. eh, bueno, otra cosa es, para unirlo, tú durante la temporada hablaste mucho sobre las grietas, las estructuras, la experimentación, las maneras en las que estas cosas funcionan como disparadores de pues de la inspiración y de las ideas, ¿no? Y me interesa saber, en mayor o menor medida, cual sea, si crees que eso se ve en el texto, si crees que de alguna manera hay o sea, para ti, ¿dónde podríamos ver eso en este cuento? Y si no lo podemos ver, también está bien. Sí. Creo que se puede ver si hay un estudio, ¿no? De eso, pero creo que, bueno, no sé, estarás de acuerdo conmigo en que creo que es más importante que el texto siempre se deje leer, o sea, que llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Que sea un lector, que lo lea, que le represente una experiencia estética o de algún otro tipo, y que si alguien ya pues está como interesado en todos estos mecanismos o procesos ya como más específicos, pues ya obviamente, pues sí, no digo, obviamente están ahí, sí, sí, creo que, bueno, creo que siempre trabajo eso en la mayoría de mis cuentos, parto como de una base teórica, de una base temática, pero me interesa más que el cuento o el texto se deje leer así como va, siento que es como lo más relevante, ¿no? En este caso. Entonces, pues te digo, aquí como que se barajean todas estas ideas, ¿no? Pues está la realidad aumentada, por un lado, está la parte social, la parte de horror corporal, obviamente, la parte de experimentación formal del lenguaje. Y sí, todo eso forma parte del cuento, pero creo que lo más importante es que, pues, el cuento llegue, ¿no? De alguna manera y pues de algún efecto. No necesariamente un efecto emotivo, ¿no? Yo estoy como un poco, pues no en contra, pero sí me pesa un poco que existan como literaturas que estén como al servicio nada más de la emoción, ¿no? O de detonar el sentimiento o de este tipo de textos que dicen, ay, es que me hizo llorar. Y creo que el hacer llorar no es como una finalidad propiamente ni de la literatura ni de la imaginación. Qué bonito cuando pasa, obviamente, pero no es como el objetivo, ¿no? O sea, la literatura es como diversa y amplia y pues bueno, no me gusta cuando cae algo ahí así, pero sí que un texto se deje leer por sí solo y pues ya si alguien se mete en los referentes, pues qué padre y adelante, ¿no? Entiendo. Ya, no sé, me gusta esta idea de que hacer llorar no es una cosa de uno de los objetivos de la literatura, pero bueno, sucede. Y a veces, Ya sí. no sé tú, pero a veces parecería que un cuento logra hacer llorar a alguien es un positivo, ¿no? Es Sí, yo como creo que lo es, un buen pero cuento. ajá, no sé, era una discusión que alguna vez tuve con Daniela Guzmán exactamente, que decía que yo creo que los cuentos que hacen llorar como que deberían de ganarse esas lágrimas, ¿no? No buscarlas como activamente, sino más bien como ganárselas. No sé, es igual, son como ideas sueltas que quedan como aquí y que bueno, obviamente, no sé si resolvamos o no, pero a final de cuentas creo que sí es importante que el texto se las gane, no tanto que las busque activamente. Bueno, Algo por el estilo. eso estoy de acuerdo en eso que dices, en que se las tiene que ganar. Pero bueno, yo sí creo que hay cosas experimentales, vamos a decirlo así súper entrecomilladamente, pero cosas que están, o sea, cosas que no necesariamente siguen la idea más clásica de un cuento, ¿no? Y para mí una de esas cosas pues es la introducción de esta canción de cuna y cómo funciona, la sensación de que aunque sean distintos días, como que existe un loop temporal de alguna manera, y por último, este asunto de los colores y lo que podría querer decir los colores. Entonces, me encantaría que me platicaras de cualquiera o de todos estos aspectos. Ok. La nana, por un lado, bueno, ya te dije más o menos de dónde sale la idea a partir de la articulación y desarticulación del discurso del dolor y de cómo expresamos el dolor o de cómo podemos expresar ese dolor de una manera literaria, ¿no? La manera en cómo lo hace Diamela es a través de la desarticulación de palabras
se expresa de esa manera. Entonces la nana cumple como este doble objetivo. Por un lado expresa ese dolor físico o ese dolor como emocional de estar ahí encerrada, pero también expresa como esta nostalgia de tiempos mejores, ¿no? Que también por eso se elige, o sea, no elijo cualquier canción, sino precisamente una nana, ¿no? Una canción de cuna que es como una forma de remitirnos a lo más seguro que tenemos en algún momento, ¿no? Que es pues, la compañía materna, por ejemplo, o en el caso de las que en este caso son madres, el dar esa seguridad, por ejemplo, a sus hijos o hijas, ¿no? Entonces, la nana se presenta, o sea, por un lado enrarece por la forma en cómo está presentada y por cómo presenta las sílabas y por las mismas frases, obviamente, que se están trabajando en los versos, ¿no? Que son precisamente la nana es la historia de una persona que está enloqueciendo y que obviamente al cantar está como sobrepresionando a su hija o a su hijo y pues le está llevando como a lugares donde esa criatura no debería estar, ¿no? Pero por otro lado, pues el mismo efecto de que sea una nana, de que es una nana como muy conocida también, pues es, por ejemplo, es la que me cantaba a mí mi madre, por ejemplo, y estoy seguro que muchas personas también la conocen, eh, crea como esta sensación como de contraste, ¿no? Entre lo tierno y lo agresivo, que pues me parece que beneficia por un lado a la atmósfera. Otra parte de la atmósfera, pues lo que comentas del loop, la mayoría de los capítulos empiezan con la misma frase o con una variación de la misma frase, en el sentido de que los días pues se vuelven como repetitivos y la tensión me parece que surge en cómo va, digamos que trabajando, cómo se va atreviendo, como ir aumentando su monólogo a partir de, pues, primero estar como de buenas, luego quizá una semana o meses después, porque tampoco está o sea, sí es un cuento a lo mejor que va con un cierto hilado cronológico, pero no quiere decir que los fragmentos se sucedan, digamos que uno tras otro, por decir, de un día para otro, ¿no? Sino que hay como lagunas. Y en esas lagunas, pues también se expresa un poco que ese mismo día que se repite, pues se ha repetido más veces de las que estamos leyendo, ¿no? Un poco como en la película esta del Día de la Marmota, ¿no? Por decir algo, o no sé, un anime que me gustó mucho, que es el de Madoka Mágica, que pasa algo parecido, ¿no? Con una de las personajes que está como en un bucle temporal. Nosotros vemos como una iteración o un corte de ese bucle, pero en realidad el bucle es como más amplio. Entonces creo que eso también permite como trabajar la tensión y bueno, la tensión interna también de la protagonista, también como a partir del tiempo transcurrido. Y finalmente, pues está el aspecto de los colores, que en efecto hay una como gradación de cómo se presentan los colores, pero creo que no obedece propiamente a lo que sería la psicología del color. En el caso de la psicología del color, eh, es como algo que tenemos como muy interiorizado, ¿no? Acá en Occidente, ¿no? Es como decir, pues si vemos que algo es verde, normalmente representa dos cosas, ¿no? O representa la vida, o representa la naturaleza, o dependiendo de si tiene, por ejemplo, alguna gradación hacia el gris o hacia el amarillo, pues ya es como enrarecimiento y muerte. Y creo que acá más bien los colores funcionan como una especie de síntesis que hace la propia protagonista en torno a su estado mental. Entonces, por eso, y bueno, además de que esa interiorización también es algo que se corresponde con lo que está viendo, ¿no? Con los muros, por ejemplo, de ladrillo, que los describe como naranjas y grises, o el gris y el verde, que son una forma como de sintetizar esta imagen de la pradera con el cielo nublado, ¿no? Que es como muy importante. ¿Y por qué será? Bueno, igual, volviendo como a la parte de núcleos o ideas, eh, había querido trabajar precisamente un cuento de un personaje que estuviera precisamente ante un escenario así, ¿no? Una pradera verde y el cielo completamente nublado. Es como un cielo muy típico
de acá de, pues, no sé, lo que es Valle de México, acá el Valle de Tizayuca, Campachuca, es como muy común ese tipo de paisaje y creo que tenía como que por sí solo una fuerza, una potencia que me parecía como relevante para también como presentarla en este cuento, ¿no? A lo mejor pudo haber caído en otro, pero creo que aquí era como más relevante porque el paisaje, a pesar de ser gris y verde, representa por un lado esta esperanza de libertad, pero también esta incertidumbre, ¿no? Ante algo que es inmenso. Y ese es como una forma de enfatizar esta sensación hacia lo que he estado viviendo en cautiverio. Algo así, creo. Creo que está muy bien y de hecho hablas bueno, das un montón de datos sobre una cosa que a mí me interesa mucho en la escritura, que es esta idea de cómo crear una atmósfera, ¿no? Cómo Ajá. crear, en tu caso, una atmósfera inquietante, algo que va envolviendo a los personajes, que está tanto en el exterior, pero como en el interior. ¿Tienes alguna manera en la que te aproximas tú a la creación de atmósferas o es algo más bien que confías en que salga mientras escribes el cuento? No, yo creo que sí debe ser como algo voluntario, porque siempre pienso mucho como en el tipo de escenario en el que estoy. Digo, llego a hacer diagramas, llego a hacer mapas, o en este caso, te digo, acá era más bien como una imagen, ¿no? Era esta sensación de estar en una pradera en campo abierto. Y creo que esa sensación sí era como importante, te digo, a lo mejor no exclusivamente presentarla en este texto, quizá incluso pueda presentarlo en otros en algún momento, o a lo mejor ya no, porque creo que es como, bueno, se vuelve como parte fundamental también de sábado por la mañana al presentarse así. Pero me interesaba mucho que fuera como el final también, que fuera esa misma sensación, ¿no? De pequeñez y de grandeza al mismo tiempo, de incertidumbre y de esperanza, de libertad y de no hallar como que sigue después de esa libertad y todo eso, pues era como importante, ¿no? Entonces, trabajar la ambientación de esa manera sí me parece importante. Esto te digo, pues bueno, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, lo tengo como muy presente por mi interés en otras artes, ¿no? En la música, en la pintura y eso. Y pues una cosa que, por ejemplo, me destaca mucho en la pintura o en el cine es que pues se tiene que comunicar también con el fondo, por decir, o con la ambientación, ¿no? Tiene que comunicar algo. Y pues aunque la literatura obviamente también lo hace, creo que lo he aprendido más que de la literatura, ha sido como trayendo de estos otros medios cuando estoy escribiendo. Hay muchas formas de hacerlo, pero creo que pues es una que a mí me funciona, ¿no? Como estas imágenes, ¿no? Darle como cierta fuerza a ciertas imágenes para que sean como símbolos al momento de que uno lee. Totalmente. La verdad es que para mí ha sido de esas cosas que siento que cuando las estoy haciendo puedo entenderlo, pero que luego es muy difícil de explicar cómo hacer Ujú. funcionar Sí. lo atmosférico. Oh, ya, sí, sí, Y, sí. pero me gusta cómo lo cuentas y lo piensas. Ah, gracias. Y a lo mejor también sin dar mucho spoiler, pero existe, no a la usanza del cuento clásico, pero sí existe una segunda historia que se va revelando poco a poco a través del cuento. Em, ¿Cómo fue construir eso? Porque eso a veces necesita mucho cuidado, ¿no? Para ir viendo cuándo revela uno qué. Ah, por supuesto. Pues sí, creo que el cuento es cerrado, ¿no? Te digo, no me gusta hacer como historias que tengan final abierto, entonces este obviamente es un cuento cerrado, pero el procedimiento que uso sí es un poco tramposo, ¿no? Bueno, no es tramposo, no es la teoría del iceberg de Hemingway, a final de cuentas. La forma en cómo trato de presentar este cuento es inusual a la forma en cómo escribo normalmente, porque la estructura que manejo es la de un relato, no tanto la de un cuento. Eh, el tiempo, todo se vuelve como muy subjetivo en el personaje y estuve como pensando mucho tiempo como en escribir una historia que siguiera procedimientos similares a los de los autores modernos, ¿no? En concreto, Carver, Chekhov, obviamente, y, y Hemingway. De Hemingway, obviamente, tomo esta idea del iceberg, en particular el cuento de, ¿cómo se llama? Colinas como elefantes blancos, precisamente. En el caso de Carver,
Me parece que es el cuento que era Nadie decía nada, me parece, o no recuerdo si era uno de ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y mi interés era como trabajar de esa manera. Anton Chekhov tiene un cuento que se llama La tristeza, donde nos presenta un personaje, un cochero, que lleva personas de un lugar a otro y que está triste todo el tiempo y no te dicen por qué. Y de repente, en una línea a mitad del texto, resulta que se le murió el hijo, ¿no? Y después sigue el cuento y te deja como con ese vacío pesado, ¿no? O en Colinas como Elefantes Blancos hay algo parecido, ¿no? El cuento presenta como toda una discusión en torno a una pareja que está como discutiendo de banalidades hasta que de repente la discusión se pone seria, no nos dicen por qué, termina la discusión seria y lo mismo, ¿no? Queda como el final abierto en cuanto a qué va a decidir la pareja a final de cuentas. Entonces yo quería trabajar un cuento de ciencia ficción que tuviera más o menos esos elementos también, elementos como de relato que parecieran abiertos, pero bueno, que finalmente no lo era, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente como que el sacrificio que hace la protagonista en Sábado por la Mañana, pues sí, sí como que rinde frutos, sí se cumple lo que ella estaba buscando, pero a final de cuentas, pues quizá no de la manera que lo estaba buscando, ¿no? Entonces queda como esa incertidumbre de cómo se resuelve eso después. Y creo que esa es la parte abierta, pero no el hecho de lo que estaba como motivando su conflicto en primer lugar. Entonces, pues va un poco por ahí, ¿no? Creo que es importante, ¿no? La imagen que ella tiene, obviamente, hacia el final del cuento, el cómo lo ve, el cómo lo resuelve, y pues fue un poco esa parte. Una cosa más, no sé, esto es como no es un truco, pero eh, siempre he pensado un poco en esta sensación que dejan los finales de las películas de Christopher Nolan, que tiene un nombre eso, pero ahorita se me olvida, pero el punto es que los personajes ganan, o sea, digamos que ganan o triunfan, pero la forma en cómo se presenta el montaje final y la circunstancia en la que quedan los personajes hace pensar que creo que es Victoria Pírrica, creo que le llaman, no me acuerdo. El punto es que parece que perdieron. Y esa sensación o esa ambivalencia entre sí se consigue el objetivo, pero a qué costo, es como parte de algo que, bueno, he trabajado en otros cuentos y que obviamente también quise trabajar en este. Entonces también va un poco por ahí la forma en cómo se desarrolla esa segunda historia. Me gusta mucho también oír todas estas referencias, incluso que tan elegantemente lleguemos al final del cuento. Eh, ya llevamos un rato hablando, entonces, ¿quieres contarnos algo más sobre este detrás de cámaras del cuento? O, bueno, te dejo este espacio para decir lo que tú quieras antes de que cerremos. No, pues que vean el video. Le eché ganas. Te costó mucho trabajo que lo vean. Sí, no, me tardé más en esto. O sea, el cuento bueno, tiene la mitad de extensión que el otro, que el de los gansos, pero creo que me tardé el doble en hacerlo. O sea, sí, sí tuvo su chiste. No, y espero que les guste mucho, la verdad. O sea que, digo, independientemente de que ya lo desmenuzamos acá hasta el fondo, eso, ¿no? O sea, que se dejen, obviamente, invadir por el texto y pues por su emoción y por lo demás y que encuentren y lean lo que quieran encontrar en él, ¿no? Creo que es bien importante eso. Y pues nada más. Pues muchísimas gracias, Rafa, por venir a hablarnos un rato sobre cómo surge un cuento, cómo funcionan tus ideas y la verdad, sobre todo, todo el trabajo que has puesto en esta temporada. La verdad es que ha sido muy divertida para mí, tanto asistir a los talleres como ahora pues poder platicar un poco más sobre cómo funciona la escritura para ti. Entonces eso, pues de mi parte, muchas gracias y nada, espero que haya sido una buena temporada para ti también. Sí, sí, no, pues sí, me encantó estar en esta temporada, me divertí también mucho. Fue mucho trabajo, pero creo que pudimos como equilibrar esto entre, bueno, el periodo en el que estuve trabajando y pues yo ahorita que estuve de vacaciones como dedicado de lleno a la temporada y creo que eso también valió la pena, ¿no? Te agradezco mucho pues el cuidado, todos los consejos, obviamente, porque muchas de las cosas que ocurrieron en las sesiones pues no hubieran sido como
no hubieran salido tan bien si no hubiera sido también por tu ayuda en ese sentido y pues por los consejos que dabas y todo. Entonces, pues muchas gracias también por cuidar la temporada. Fue de veras muy, muy enriquecedor para mí. Bueno, y con eso, pues cerramos esta última actividad. De nuevo, a todos los que llegaron y todas las que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que, aunque la vieran en cachitos y de vez en cuando, gracias por acompañarnos en toda la temporada. Y bueno, nos veremos ya en el live de cierre en unos días, pero porque esto se queda aquí en el mundo del internet, pues eso, sepan que siempre se pueden suscribir a Odo Ediciones, que es una editorial que funciona teniendo este tipo de actividades comunitarias y estas temporadas con sus autores, donde podemos, de cierta manera, entender un poco más sobre sus procesos y el proceso que lleva a que se haga un libro. Entonces, los invitamos a todas y todos a ir a Odo Ediciones, a la parte de suscripciones y a averiguar un poco más sobre este proyecto. Muchas gracias y pues nada, nos estaremos viendo pronto, Rafael. Gracias a ti. Hasta luego.